la doctora Carolina Corcho. En 5 minutos se estará conectando. Mientras tanto, pues vamos a seguir invitando a algunas personas. Quería manifestar lo siguiente. Pues realmente la situación, pues queremos que sea ella, la doctora Carolina, la que nos dé un análisis importante sobre la situación actual. Con el objeto de tener una visión médica, una visión científica, una visión seria sobre la situación que está pasando. En términos de nuestras relaciones al interior de la DIAN, pues tenemos una alerta en este momento sobre una interpretación que hay con relación al tema de las notificaciones, toda vez que pues está en riesgo mucha gente en la medida en que todavía no se ha definido cómo es el tema de la notificación. Nosotros, pues, por la lectura del Código General del Proceso, sabemos que en este momento todo está unido al Internet y que la firma virtual, la notificación virtual está clara. Sin embargo, hay una discusión en la DIAN al respecto, entonces estamos solicitándole a la DIAN pues, que resuelva este problema a la mayor brevedad, porque de no ser así implicaría que toda la gente que está llevando expedientes tenga que ir a las oficinas exclusivamente a firmar. Y eso nos parece muy complicado, ¿sí? Entonces, estamos atentos a esa definición por parte de la DIAN. Y mientras tanto, pues nosotros ya le hemos enviado varios Twitter al director, incluso en uno de ellos le planteamos ya un derecho de petición vía Twitter. Y estamos esperando pues que la administración resuelva lo más pronto esta situación. Ya estamos en la charla número 7 sobre estos temas. Y pues yo me abstengo, realmente me abstengo de hacer algún comentario hasta que nos llegue la persona indicada al respecto. Porque pues la preocupación que tenemos como país pues está pues unida a esta situación del COVID, la situación de violencia y ahora todo el tema de la reforma laboral que están haciendo vía decretos. Entonces nos ponen a pensar sobre las dificultades del mundo de hoy, ¿sí? Y creo que todos debemos reflexionar al respecto. Sencillamente le voy a dar la palabra a la doctora Carolina, ya la veo aquí en escena, y al final de la exposición de ella, ustedes, compañeras y compañeros, podrán hacer todas las preguntas y ella les ayudará a resolver las dudas, vacíos, lagunas que tengan. Entonces, con ustedes, la doctora Carolina Corcho. Bueno, entonces, muy buenas tardes y muchísimas gracias de nuevo a Tulio y al sindicato por esta invitación que nos hacen. Ya es más o menos la 4ª vez que venimos a referirnos a temas de salud. Yo me voy a tomar, digamos, el atrevimiento de abordar como 2 temas simultáneamente. Pues uno, el de la pandemia, pero antes de eso quisiera hacer un contexto sobre el tema de la contrarreforma laboral que también afecta a los trabajadores de la salud. Yo soy vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, además de ser psiquiatra, pues tengo una investidura gremial de representatividad de los médicos en todo el país, tanto los médicos generales como los médicos especialistas, entonces por eso me tengo que ocupar de los asuntos de la política pública y las decisiones que toma el gobierno. Además del decreto 1174, que no es más que el decreto que acaba de expedir el Gobierno Nacional, que no es más que la reglamentación del Plan de Desarrollo 2018-2022 del presidente Iván Duque,
plan de desarrollo en el cual se definió el piso mínimo de protección social. ¿Qué es el piso mínimo de protección social? El derecho a la seguridad social tiene que ver en Colombia con el derecho a la salud, el derecho a la pensión y el derecho a los riesgos laborales y a los servicios complementarios, que son los 4 elementos que componen la seguridad social. Básicamente esta figura que ellos crean en el plan de desarrollo es una figura para por debajear, digamos, por debajo de los estándares normales de acceso a las pensiones y a la salud, y que los empleadores puedan hacer contrataciones de trabajadores por lo que ellos llaman un piso mínimo, es decir, por debajo de la pensión del salario mínimo mensual vigente, por debajo, digamos, de la cotización del sistema de salud. Inclusive, muchos de estos trabajadores, de alguna manera, es como una subcategoría laboral, un subtrabajador dentro del régimen laboral y de seguridad social en Colombia. Entonces, el decreto 1174 ya había sido anunciado en el plan de desarrollo del presidente de la República, plan de desarrollo que no fuimos capaces de derrotar, nosotros nos opusimos en el Congreso de la República y que pupitrearon además, y ahora pues estamos viendo como esas consecuencias. Pero además de ese decreto 1174, esto es un paquete de medidas. Me voy a referir específicamente a las de salud, porque esto va a tener un impacto muy grande en cómo vamos a enfrentar en el país la pandemia. El gobierno, las bancadas del gobierno en el Senado radicaron el proyecto de ley 010. El proyecto de ley 010 es una reforma a la salud. Es una reforma a la salud que profundiza la privatización del sistema de salud, la privatización de las empresas del Estado, empresa social del Estado, y el modelo comercial y de negocio de las EPS. Pero además continúa con la precarización de los trabajadores. En la Cámara de Representantes, el gobierno radica con el respaldo inaudito y asombroso para nosotros de algunos sectores de la oposición el proyecto de ley 331, que es un proyecto de ley que busca la tercerización, legalizar lo que hoy es ilegal en Colombia. Hoy es en Colombia ilegal la tercerización de los trabajadores de la salud. En este proyecto de ley se legaliza las modalidades de contrato sindical y tercerización laboral de los trabajadores de la salud vía orden de prestación de servicios y orden, digamos, y también vía contrato sindical, que fue la forma encubierta en la que se transformaron las cooperativas de trabajo asociado. En el sector salud esto ha sido un debate enorme. Pretenden, digamos, también presentar ese paquete en el Congreso de la República. Ya pasó debate, Comisión Séptima de Cámara de Representantes. En este momento están en plenaria, donde diversas organizaciones de la sociedad civil, del gremio médico y sindical, hemos pedido el archivo de este proyecto de ley, al igual que el archivo del 010, porque vemos una andanada por parte del gobierno de una contrarreforma que busca desmontar los derechos sociales en Colombia y los logros que hemos tenido en materia no solo de salud, sino de derecho al trabajo, y es un desmonte de la Constitución política y el Estado social y democrático de derecho. Es un desmonte de los derechos sociales. Entonces, digamos que esa es la discusión en la que estamos, y justamente en este momento el sector salud está concentrado en la Cámara de Representantes oponiéndose al 331. Esa, digamos, es una de las consideraciones allí importantes. En cuanto a la pandemia, todo esto en medio de la peor situación de salud en la que nos encontramos, pues porque no solamente estamos en una situación donde se ha visibilizado el sector salud por su necesidad para proteger la población, sino que vienen esta andanada de reformas, la una disfrazada de una reforma a la salud para garantizar el derecho a la salud de los colombianos, que no es cierta, y la otra disfrazada de un proyecto de ley para dignificar a los trabajadores de la salud, que tampoco es verdad. Ese, digamos, es el contexto parlamentario lamentable que tenemos en medio de la debacle y la crisis sanitaria que tenemos en el país. ¿Qué ocurre en este momento, digamos, desde el punto de vista ya de la pandemia? Estamos ante una decisión de política pública del gobierno nacional de apertura completa, lo que ellos llaman el aislamiento selectivo, que en términos de nosotros, para que se entienda más fácil, el aislamiento selectivo es sálvese quien pueda.
es casi que una declaratoria implícita del gobierno de que no va a asumir más el tema de la pandemia, como ya lo viene haciendo hace mucho rato, y que lo tenemos que asumir cada uno de los colombianos. Es esa declaratoria. No hay una correlación entre la decisión de apertura total y los datos epidemiológicos, que son alarmantes. En Colombia ya superamos los 600.000 contagios. Aparte de superar los 600.000 contagios, superamos las 20.000 muertes. Estamos entre los 10 países con peores indicadores de mortalidad y morbilidad en el mundo. Ya superamos a México, que era increíble, imposible superar a México, y superamos a México. Y en medio de este contexto, lo que nos están diciendo entonces es que hagamos el tema de, o sea, en medio de este contexto, entonces lo que nos dicen es, salgamos a la calle, que aquí no pasa nada. Es un contrasentido, es un contramensaje en un momento cuando la pandemia sigue creciendo. Pero además nos preocupa porque el Instituto Nacional de Salud ha informado que tenemos capacidad para hacer 55.000 pruebas. Sin embargo, estamos haciendo en este momento en Colombia estamos procesando diariamente el 50% de las pruebas. No nos han explicado en este país por qué toman la decisión de disminuir al 50% las pruebas. Pues evidentemente si disminuyen las pruebas va a disminuir el reporte de contagios, pero no los contagiados. En Colombia ya hay un subregistro, según los estudios internacionales, del 80%, es decir, las cifras en Colombia solo muestran el 20%, lo cual nos dice que si esto es una realidad, en este momento no habrían 600.000 contagiados, sino 3 millones. Entonces, en este sentido, una de las decisiones, y no entendemos por qué los epidemiólogos que asesoran al gobierno no han increpado, que ante una política de apertura se tiene que hacer test y pruebas a los asintomáticos, que son el 80% de la población y que son grandes transmisores. Y ese 80% de los asintomáticos son personas que hay que testear, identificar, aislar, pero en Colombia ya decidieron que íbamos a hacer el 50% de las pruebas, y eso es un debate muy fuerte que tenemos en este momento con el gobierno desde nuestra perspectiva científica y gremial. Lo otro que nosotros estamos aquí discutiendo también en este marco tiene que ver con que el indicador de porcentaje de disponibilidad de camas de unidades de cuidados intensivos es completamente, digamos, no es confiable. ¿Por qué no es confiable? En Colombia pasamos de 5.300 camas de cuidados intensivos a 10.000, es decir, abrimos 5.000 nuevas camas de cuidados intensivos. Eso nos parece que está muy bien. Lo que pasa es que si yo aumento las camas, pues se me disminuye el porcentaje de ocupación, por supuesto. Pero eso no quiere decir que si yo aumento camas haya contratado el personal para atender esas camas. Yo las puedo tener desocupadas y no recibir pacientes porque no tengo ni los intensivistas ni los médicos, porque no ha habido aumento en las contrataciones ni en los médicos para atender. Eso no se le ha aclarado a este país. Eso no lo ha aclarado ni Bogotá ni el país, porque pues usted puede abrir 15.000 camas y reportar que abrió 15.000 camas, pero si usted no tiene con qué atender esas 15.000 camas, pues usted puede decir perfectamente, tenemos una ocupación del 20%, porque las tiene desocupadas, pero no está atendiendo realmente a la gente. Le hemos preguntado por rueda de prensa, por carta, por derecho de petición, personalmente. Ayer lo volví a hacer en Cable Noticias. Por favor, explíquenos cuál es el personal de la salud que ustedes consiguieron, que no lo conocemos, porque en Colombia apenas hay 1.000 intensivistas, o sea, son 1.200 intensivistas, de los cuales 187 son de niños y niñas. De los otros 1.000, hay varios que han fallecido, otros que están incapacitados, hay otros que no ejercen, póngale que tenemos 900 y estaban a tope atendiendo las 5.300 camas. Si aumentamos a 10.000, ¿con quién lo están atendiendo? Esa es la pregunta. Tiene que hacer que estos intensivistas no duerman o el tipo, pues esa es la pregunta, el secreto mejor guardado que no nos han podido responder. ¿Con quién están atendiendo esas camas? Entonces, bueno, esa es la situación. La situación es, en este momento en Colombia, el pico de la pandemia se presenta por regiones.
En Bogotá estamos en el valle, estamos en un leve descenso, pero para usted decir que ya lo superó, tiene que ser que se sostenga 4 semanas en eso, pero usted no puede decir eso si no está haciendo pruebas. Hay ciudades en Colombia como Cúcuta, Bucaramanga, que están en ascenso. Y la decisión es, abramos todo y empecemos a viajar y repartemos el virus por todas partes. Eso no es coherente con una política desde el punto de vista epidemiológico. España estuvo cerrada durante el pico y colapsó su sistema de salud y hoy tiene un rebrote y se volvió inmanejable la pandemia. Colombia está abriendo en medio del pico y en medio del valle en las múltiples regiones. Esto se vuelve inmanejable y está ocultando la realidad de la pandemia al hacer el 50% de las pruebas. Entonces, esas son preguntas que hay que responder, pero el llamado es, no hemos superado esto. Es irresponsable la decisión y el mensaje triunfalista que se está mandando a este país, de que entonces ahora vamos a abrir universidades, entonces vamos a abrir colegios. El ciudadano va a tener, efectivamente, lo que sí que ha demostrado es que el gobierno no pudo, que nos toca a nosotros individualmente protegernos, actuar como si estuviéramos en el momento más difícil. Es decir, con las cifras que hoy tiene Colombia, Europa estaba aterrorizada, encerrada, y nosotros estamos en la calle. Lo único que nos falta es citar un abrazatón, un besatón y hacer un concierto en el Campín. Es lo único que nos ha faltado. Entonces, no hay una conciencia sobre este tema. En ese sentido, y el costo en vidas ha sido altísimo. Nosotros tenemos un subregistro de 80% y estamos registrando 20.000 muertes. Nos va a tocar cuidarnos a nosotros con las medidas que hemos repetido. Tapabocas, aún así usted utilizando el tapaboca, lavado de manos, que hay que hacerlo, eso le disminuye el riesgo. Pero no implica que usted no tenga el riesgo y que usted no se pueda contagiar. El riesgo disminuye, por supuesto, pero lo único que usted le garantiza lo único que va a garantizar que el problema se solucione es la vacuna, ¿cierto? Pero sin vacuna es el aislamiento, la toma de distancia. Porque si usted está cerca, si tenga tapabocas, siempre existe el riesgo. Entonces, es básicamente eso. Entonces, básicamente, esa, digamos, es la circunstancia en la que nos encontramos ahora, que nosotros hemos intentado explicarle al país, pero estamos en un contradiscurso, en unos mensajes equivocados. Yo veo que salen, celebran, hacen ruedas de prensa, que vamos muy bien, que la nueva normalidad, pues es que usted no puede decretar la normalidad. La normalidad es una construcción social, política y material. Usted no puede tapar con marketing la realidad de que el virus sigue activo. No lo estamos detectando. Desmontamos el sistema de procesamiento de pruebas, entonces no nos vamos a dar cuenta de los estragos que va a hacer el virus. Colombia fue un país que el año pasado tuvo 1 millón de muertes, 1 millón de quejas por inatención y 220.000 tutelas por inatención en salud. Y entre 1998 y 2010 tuvo 1.300.000 muertes evitables, que supimos apenas hace 4 años, que nos asombramos, que en Colombia había habido 1.300.000 muertes evitables, como las del coronavirus entre 1998 y 2010. Esa es la situación en la que nos encontramos en este momento, además de una situación social y política alarmante en términos de que el gobierno colombiano solo invirtió el 4% del Producto Interno Bruto para el tema de la asistencia a la pequeña, mediana empresa, la informalidad, cuando dijo que iba a invertir el 11% del PIB, cuando hubo países de América Latina que invirtieron el 9 y el 12%. Y ahora resulta que le van a dar plata a Bianca, que es una empresa que no es colombiana, que solo produce 14.000 empleos, cuando llevaron a la quiebra a miles de empresas que generaban millones de empleos en Colombia, porque no fueron capaces de entregar subsidios de recursos que tenían en los bancos y que tenían disponibles. Y cuando no inyectaron tampoco a la salud los recursos que tenían que hacer. Pero sumaba que no hicieron lo que tenían que hacer, entonces la cereza del pastel, entonces que nos van a meter una contrarreforma laboral, una contrarreforma al derecho fundamental a la salud en la Comisión Séptima del Senado de la República, y ahorita en la plenaria nos esperan a pupitriar la tercerización laboral de los trabajadores de la salud. Esa es la realidad de un Estado, un gobierno indolente, que yo no entiendo cómo nosotros continuamos en este tema. Entonces, básicamente, esa es la realidad que nosotros tenemos en este momento en Colombia. En eso tenemos que ser realistas. El riesgo no ha pasado.
aquí requerimos una política clara, una política no porque ya no hay política, o sea, ya con el gobierno no se cuenta, no contamos con el gobierno, nos toca con nosotros mismos. Nos corresponde ya a la sociedad civil, como lo venimos haciendo, los ciudadanos colombianos, autocuidarnos y tomar nuestras propias decisiones, entendiendo el riesgo y haciendo caso omiso a las luces de bengala, al triunfalismo irresponsable de los gobiernos que operan en Colombia, que están dando el mensaje de que vamos demasiado bien, de que estamos maravillosamente bien, cuando el subregistro de cifras lo que muestra es que aquí lo que hubo fue una crisis humanitaria de muertes que se hubieran podido evitar y que podrían haber muchas más que todavía no conocemos por la precariedad y la falta de claridad de los sistemas de vigilancia epidemiológica y los sistemas de información en Colombia, como lo hemos demostrado respecto a la disminución de las pruebas. Eso básicamente es el planteamiento, pero yo quisiera más abrir una conversación con ustedes. Bueno, compañeras, compañeros, ya abrieron para la conversación, entonces, por favor, las personas que quieran pedir la palabra. A ver, ¿quién, compañeros? ¿Alguna pregunta? O sea que podemos decir que, doctora Carolina, podemos decir que tenemos incluidas más de una pandemia, o sea, más de la pandemia del COVID, tenemos otro tipo de pandemias incluidas en este momento, como es la pandemia de la violencia, como son las reformas laborales tan graves que se están dando, como es la falta de una renta básica para la población más desfavorecida, como es la falta de una reforma fiscal para que el 1% y el 0,1% de los ricos paguen lo justo. ¿Qué pensaría usted de esa afirmación, doctor? Bueno, básicamente nosotros aquí, no solamente Colombia, sino América Latina, la región, digamos, es la que va a sufrir las mayores consecuencias del coronavirus, pues también por los acumulados de lo que no hicimos, de las reformas que no hemos hecho. Es decir, en Colombia las pandemias no afectan de igual manera a toda la población. La pandemia afecta más, y eso está demostrado en las cifras de mortalidad. Las mortalidades mayores se presentan en los estratos 1, 2 y 3. Son las personas que menos opción tienen de hacer un teletrabajo, de quedarse en su casa, de cuidarse, porque les toca salir a trabajar, a exponerse. Entonces son las personas que más mueren. Eso está clarísimo en todos los indicadores epidemiológicos, no solo de Colombia, sino de todas las ciudades de América Latina. O sea, no es cierto que el virus afecte de igual manera a cualquier ciudadano, no, el más pobre sufre más. Ante esa realidad, pues evidentemente Colombia y América Latina ya tenía unos rezagos de inequidad muy fuertes. Uno de los rezagos de inequidad, pues primero es que nosotros tenemos gobiernos que no se, cuya decisión, por ejemplo, el gobierno brasilero, por ejemplo, el gobierno chileno, cuya decisión, el gobierno colombiano está ahí, cuya decisión fue el negacionismo, negar la gravedad de la pandemia. Al principio hubo una decisión, que fue la decisión de la cuarentena, que en nuestra opinión fue acertada porque en esa decisión de la cuarentena se logró medianamente equipar el sistema de salud y aumentar hasta donde era posible aumentar las unidades de cuidados intensivos. De ahí en adelante había un límite de esas unidades de cuidado intensivo. Yo no sé cómo siguen aumentando porque, insisto, no sé de dónde lo van a atender, cómo los están atendiendo. Pero sí era necesario, digamos, esa medida inicial que se tomó en tanto si el virus llega sin que hubiera mínimamente una conciencia y una preparación, pues seguramente el arrasamiento hubiera sido superior. Pero lo que había que hacer ahí era un levantamiento de esa cuarentena de una manera más pausada y no ya, en mayo ya nosotros teníamos 7 millones de colombianos en las calles y ya en junio teníamos una cuarentena con 43 excepciones donde estábamos todos en la calle
y se aumentó el pico y prácticamente ahora ya estamos abriendo lo que ya estaba abierto, pues en medio y sin hacer lo que había que hacer, era lo que dijo la Organización Mundial de la Salud. Si usted va a tener aperturas, usted tiene que hacer pruebas de identificación para detectar y para poder aislar. Pero para usted poder aislar tiene que tener una renta básica, porque usted no le puede pedir a la gente que se quede encerrada en su casa si no tiene de qué comer. El 60% de la población colombiana es informal. Otro asunto es el 70% de la alimentación de los colombianos es una alimentación que proviene del campo, no de la agroindustria, como muchos creen. Es el campesino, o sea, tenemos un plato de comida por nuestros campesinos. Entonces usted tenía que hacer una política de fortalecimiento de la soberanía alimentaria, pero la mayoría al pequeño y mediano campesino, que es el que produce el 70% de la comida que estamos comiendo en este momento. Sin embargo, la mayoría de subsidios del gobierno fue a 2 o 3 familias empresarias grandes de la agroindustria que producen el 10 o el 5% de la alimentación en Colombia, y no a esa masa grande de campesinos que están produciendo esa alimentación. Lo segundo es que usted tenía que hacer una renta básica que, de acuerdo a los estudios de los economistas que ustedes han invitado acá, le costaba al país el 2% del Producto Interno Bruto. 2% que era absolutamente viable porque el gobierno tenía esos recursos, y en ese sentido, con ese 2% se tenía que hacer esa inversión para poder, inclusive, los países europeos invirtieron millones de pesos pagando nóminas de empresas, de familia-empresa, de pequeña empresa, que son la pequeña empresa la que produce el 80% del empleo en Colombia. El sector financiero no lo hace. Entonces resulta que eso tampoco se hizo. En cuanto al sistema de salud, estuvo bien aumentar UCI, lo que pasa es que ya nos parece un poco extraño porque ya no sabemos de dónde aumentaron, porque hay otra cosa que también hay que saber, es que el Ministerio de Salud creó un incentivo y es pagar por cama desocupada de unidad de cuidado intensivo. Eso es un incentivo perverso. Voy a pagar por camas desocupadas. Entonces usted abre un montón de camas, así no contrate el personal de la salud, pues sí cobra. Y cobra porque usted dice: yo tengo la cama abierta, y en los sistemas de información aparecen como camas disponibles, y eso permite que el presidente haga una rueda de prensa diciendo: oh, maravilloso sistema de salud, mire las camas disponibles. Mejor dicho, el sistema de salud colombiano resultó mejor pues que el inglés, y que todo la tradición europea del estado de bienestar, que el sistema de salud alemán y francés, que son sistemas mucho más fuertes que el sistema de salud. Ahora resultamos en eso, pues porque eso fue una maniobra. Vamos a pagarle las clínicas y hospitales por cama desocupada. ¿Alcanzan ustedes a imaginar con ese incentivo tan perverso todo lo que podría estar pasando allí? Yo me asusté cuando ya de repente ayer veo que ya hay 10.000 camas. No se resuelve que lleguemos a 15.000 camas, porque eso está bueno. Pues usted, yo soy una clínica, estoy quebrado, porque además el gobierno no me subsidió. Y la forma que el gobierno buscó para subsidiarme es: muéstrame que usted tiene una cama de UCI desocupada y le doy plata. Empiezo a abrir camas, ya, y con eso compenso la quiebra a la que fue sometido el sistema hospitalario en Colombia, porque por el confinamiento las clínicas y los hospitales viven de vender servicios a las EPS. O sea, usted lo atienden y ellas le facturan a las EPS. Como disminuyó la consulta en un 50%, dejaron de facturarle a las EPS se quedaron con toda esa plata. Le dijimos al gobierno que había que coger esa plata y trasladar para poder compensar esa quiebra de las clínicas y hospitales. No tomaron esa decisión. La forma de compensar esas clínicas y hospitales es: muéstrame que tiene una cama de UCI desocupada y le pago. Es muy perverso. Es muy perverso. Entonces, eso por un lado. Pero lo otro que nosotros propusimos fue: de los 40 billones de pesos que se le entregan a las EPS, saquemos 1 billón y volvamos a montar un sistema preventivo de salud con equipos sanitarios de enfermeras, tecnólogos saludistas, que vayan a todos los rincones del país a tomar pruebas, a explicarle a la gente, a poder hacer el trabajo que nosotros llamamos de prevención y de salud pública. Tampoco se hizo. Tampoco se hizo, que era lo básico que teníamos que hacer, digamos, en materia de salud. Se planteó también el tema de por qué no pagamos a los trabajadores de la salud.
adelantamos, porque a los trabajadores de la salud nos pagan cada que la EPS considere que quiera pagar. Es muy común en el sector salud que uno le paguen cada 6 meses, cada año. Cada que se pueda le van pagando a uno. Entonces, en ese sentido era, ¿por qué no hacemos un acto de contrición? Saldamos una deuda histórica para saldar estas deudas con los trabajadores de la salud, y saldar esas deudas es que en este momento tenemos varios hospitales en paro, en inminente paro, porque como las clínicas y hospitales se quebraron por la vía de que los pacientes dejaron de acudir y no le podían facturar y la plata se quedó en las EPS, no hay cómo pagarle a los trabajadores. Entonces, toda la crisis se está descargando en el ciudadano y en el trabajador. Y evidentemente hay una crisis económica porque en Colombia, según Corfi Colombiana, se han perdido aproximadamente 4 millones de empleos. Hay una recesión económica profunda también, que va a empeorar, digamos, la situación. Eso está pasando en América Latina, la región va a quedar vuelta añicos después del coronavirus, pero con gobiernos que no entendieron que había que cambiar, que había que adoptar otras estrategias, que había que hacer otro tipo de asuntos, sino que intentaron las mismas fórmulas, no pudieron, y la fórmula ahora es sálvese quien pueda. O sea, es el reconocimiento tácito de ya no podemos hacer, no vamos a hacer nada más. No vamos a hacer nada más, bajemos las pruebas para que esto no sea muy escandaloso en términos de cifras y no vamos a hacer nada más. Esa es la decisión. Esa es la decisión que se ha tomado. Entonces, lo que nos queda es eso, y obviamente aquí estamos acumulando una crisis del sistema de salud, una crisis, digamos, también de la forma como se ha entendido el asunto tributario en Colombia. La renta básica implicaba un impuesto de ricos y súper ricos, donde le iba a llegar un salario mínimo a 30 millones de colombianos, 11 millones de familias. Los recursos los habían, pero pues no hubo la voluntad ni el interés. Y efectivamente una crisis enorme de salud mental, en tanto en este momento la evidencia que nosotros vivimos en nuestros consultorios es que está aumentando el riesgo suicida, la ansiedad. Yo permanentemente estoy atendiendo cada vez más cuadros depresivos, ansiosos, con riesgos y gestos suicidas. Entonces, en ese sentido, digamos que tenemos una situación muy compleja que puede predisponer a Colombia a un estallido social, a que la gente salga a las calles a protestar. O me mata el hombre, me mata el virus, y eso puede pasar no solo en Colombia, sino en América Latina entera. Eso es lo que puede pasar. Esa es la situación que tenemos, que a nosotros nos tiene preocupados, angustiados, y esa es la lectura en general que tenemos del momento, que no es una lectura, digamos, muy positiva, pero es una lectura realista, que tenemos que hacer sobre la manera como tenemos que enfrentar este momento que nos tocó, con estos gobernantes que tenemos. Eso es lo que tenemos en Colombia hasta que no pase algo distinto, y que eso nos implica entonces tomar nuestras decisiones individuales de autocuidado. Es eso básicamente. Doctora, usted mencionó un tema que me parece que es importante, que es el tema del suicidio. ¿Cómo, digamos, en este momento, en los pacientes qué elementos potenciadores de esta situación ha encontrado, además pues, del temor de la pandemia? ¿Qué otros elementos existen elementos del trabajo, del exceso de trabajo, que han potenciado esta situación? ¿O cómo ve usted eso en los pacientes? Bueno, nosotros nos preguntaban que cuáles eran las mejores medidas que se podía tomar de salud mental en este país, y nosotros siempre insistíamos que la principal medida era la renta básica y los subsidios del Estado. Los subsidios del Estado no es del Estado paternalista, es que los recursos del Estado no son del Estado, son de todos los colombianos y son de los impuestos que nosotros pagamos. Es decir, es la protección social, es el principio del contrato social del Estado, donde todos delegamos el manejo tributario y nuestros recursos de nuestro trabajo al Estado para que nos proteja. Eso es la protección social en los momentos de vulnerabilidad. En Colombia se desplomó la protección social. Cuando a mí me preguntaban hace 5 meses el principal problema de salud mental, ¿cuál va a ser? El confinamiento. Y yo, no, el confinamiento en sí mismo no. Va a ser la quiebra de la gente, la angustia de la gente de decir tengo que estar en mi casa,
Si salgo me va a dar ese virus, y si me quedo aquí y si no trabajo, eso es decir, es la falta de protección social. Eso es lo que va a causar el problema de salud mental, no es el confinamiento en sí mismo. Efectivamente, estar encerrado genera unas dificultades, pero entonces eso lo podemos resolver de otras maneras, y ya hay otra discusión ahí más particular, que salgamos, que la gente pueda dar una vueltecita, trotar y todo, pero lo que yo estoy más viendo hoy de manera más preponderante en mi consultorio es la angustia de la gente de qué voy a hacer. Me quebré, por ejemplo, los que tienen talleres, las FAMI-empresas, las empresas chiquitas, me quebré, dejé de vender, tuve que retirar a los hijos de la universidad, hay una incertidumbre, no sé si voy a volver a vender, tuvieron que cerrar una serie de negocios. Eso es lo que tiene la gente en este momento, digamos, en el borde de unas crisis de angustia, unas crisis de depresión y unas crisis de ansiedad. Efectivamente, pues nosotros hemos visto el aumento del gesto suicida, porque en este momento la humanidad y el país atraviesa un momento de incertidumbre, y la ansiedad por definición es la incertidumbre. Y en este momento un ser humano que está ansioso, pues está en medio de la incertidumbre la incertidumbre del país y la incertidumbre de la propia vida, quienes, por ejemplo, perdieron su trabajo. Entonces, ¿dónde me van a contratar a mí en este momento? Digamos, son los factores de riesgo más grandes que van más allá de la psiquiatría, y que yo decía, por eso cuando nosotros hicimos la propuesta de confinamiento con renta básica. Para nosotros no era concebible una cuarentena sin la asistencia social a la población, porque sabíamos que esto iba a pasar, y eso fue lo primero que dijimos. Si el confinamiento tiene que tener un apoyo social del Estado, de protección social, con los recursos de los ciudadanos, que los ciudadanos aportaron. Y exactamente eso es lo que estamos viendo en este momento. No podemos cuantificar en este momento, y ni les puedo dar cifras en tanto no ha pasado, están apenas empezando. Nosotros podemos hacer análisis sobre lo que pasó el mes pasado, pero esto apenas lo estamos viendo. Es un fenómeno que por ahí en un mes ya vamos a estar pudiéndolo describir lo que está ocurriendo. Se está presentando el fenómeno también del estrés agudo del COVID, que denominan ya en el mundo, que es el miedo a ser contagiado, el miedo a morirse, el miedo irracional de buscar información sobre ese tema, de estar permanentemente revisando, mirando. Y en ese sentido, pues la gente entra en verdaderos estados de angustia que se manifiestan con trastornos del sueño, con ganas de no querer vivir, aburrimiento, o no hallarse, o querer salir corriendo, o el pensamiento me va a enloquecer, el pensamiento de me quiero morir. Esa situación la estamos observando reiterativamente. Entonces, básicamente, pues efectivamente la salud mental es uno de los elementos. Lo que pasa es que no era el confinamiento en sí mismo, era todo lo que acarreaba un confinamiento y que se podía resolver. Por eso cuando a mí me preguntaban, yo decía, es el tema de el mejor problema, pues la mejor solución que podríamos tener de salud mental es tomar las medidas que se tenía que tomar para evitar la pérdida de empleos y la pérdida de liquidez y la crisis económica en la que van a entrar las familias, porque es que usted puede tener todos los psiquiatras del mundo, pero hay asuntos que usted resuelve con políticas públicas que van a evitar este tema. Entonces, básicamente, digamos, esa es la situación en la que estamos viéndonos abocados en este momento los psiquiatras, que ya estamos viendo el aumento del riesgo suicida y estamos viendo nuestras consultas atiborradas de ansiedad y depresión. Muchas gracias, doctora. ¿Quién tiene alguna pregunta, compañeros? Compañeras. Doctora, buenas tardes. Buenas Una tardes. pregunta respecto de la presión laboral, del acoso laboral, de esa ansiedad que está sintiendo la gran parte de las personas. Un consejo, o sea, cómo abordar, cómo manejar el tema de la presión laboral cuando ya, digamos que desborda y nos empieza a afectar mentalmente. O sea, ¿cuál sería la mejor forma para que no nos afecte, que no nos enferme?
Pero cuando tú dices presión laboral, ¿te refieres en qué sentido presión laboral? Presión laboral es que me quedé sin trabajo, mi jefe me está acosando, ¿o qué? ¿Qué es presión Es laboral? el gran volumen de trabajo que hace que las personas, eh, o sea, trabajen más días de los 7, 5 a la semana, más horas de las acostumbradas, porque las responsabilidades se han incrementado. Con trabajo en casa se ha subido el volumen del trabajo y eso está estresando y enfermando a la gente, porque los jefes igual siguen exigiendo, como si estuviésemos en condiciones normales. A eso me refiero. Es decir, te voy a poner un ejemplo de un sector que yo conozco mucho porque fui la psiquiatra de ese sector durante mucho tiempo. Por ejemplo, el magisterio, que es uno de los sectores que más problemas de salud mental, de trastornos de estrés y ansiedad puede tener, pues porque obviamente tiene uno que manejar unas situaciones muy difíciles, manejar niños, padres de familia. Yo creo que mentalmente es el sector más afectado después del sector salud, que tenemos condiciones de estrés altísimos y tenemos 3 veces más riesgo de suicida que la población normal. Entonces, por ejemplo, un maestro, porque digamos, me estoy imaginando el maestro porque conozco ese sector. No sé cómo sería el sector de ustedes, por ejemplo. Ese maestro, si regresa a clase, ese maestro toca trabajar más jornadas. ¿Por qué? Pues porque él no puede tener 40 niños, tiene que tener 15. Entonces tiene que repartir sus clases entre 15, 15 y 15 y repetir la clase y repetir la clase 4 veces. Pero también, ahora, por ejemplo, que no están en las clases, sino que están en teletrabajo, es la misma situación. Porque, por ejemplo, un maestro tiene 40 niños, pero como son niños de la escuela pública, no todos los niños tienen estos dispositivos. Entonces, el maestro le toca trabajar. Yo tengo pacientes maestros, esto lo hablo de lo que ellos me cuentan, le toca trabajar con los 15 que tienen estos dispositivos y luego empezar a trabajar por WhatsApp con el papá del niño que trabaja como celador en una empresa y por las noches él se logra conectar del wifi de la empresa y mandar la tarea del niño. Entonces a él le toca recibir el trabajo de los niños todos los días, hasta las 11 de la noche porque el papá trabaja desde la... Entonces en el día es con los otros niños y cada niño individualizado por teletrabajo de acuerdo al acceso a Internet que tenga cada niño y estos dispositivos, porque algunos creen en este país que todo el mundo tiene las posibilidades de acceso a esto y no. La población colombiana no las tiene. Estamos en un 60% de informalidad y muchos niños no lo tienen. Obviamente estos maestros están al borde de la locura. Pues entonces llegan allá porque pues es un maestro sobrecargado que aparte de eso tiene que cumplir un montón de burocracia. Entonces, además de que tiene que atender a todos esos niños, lo cita el rector, el coordinador de disciplina, la Secretaría de Educación, a un montón de reuniones de carácter burocrático para llenar actas y decir que están haciendo algo, pero lo misional del profesor es el niño. Entonces, eso obviamente, inmediatamente la gente empieza ya en una crisis de ansiedad, de depresión y de estrés enorme, pues porque evidentemente no se entiende y esto tendría que ser parte de las negociaciones sindicales, por lo menos ustedes que están sindicalizados, y las negociaciones colectivas con los patronos en el mundo del trabajo es, entiendan señores que el cumplimiento de lo misional en este momento se hace más complejo, entonces disminuye la carga burocrática, las reuniones burocráticas. No sé si ustedes me entienden a qué se refiere uno con enfermedades burocráticas. Sobre todo cuando uno trabaja con el Estado exige que uno dé cuenta del proceso, no importa el resultado, porque ustedes las contralorías y las procuradurías lo van a evaluar por el proceso. Si eso valió mal o bien, no importa. El problema es que usted haya llenado una serie de cuadros, requisitos, un montón de cosas que usted tiene que llenar. Eso pasa en el mundo del magisterio. Un profesor se puede dedicar mucho tiempo llenando un montón de mallas y un montón de cosas que enseñando o investigando. O a los médicos, que nos la pasamos llenando más papeles de estas EPS y llenando un montón de burocracia para que la EPS responda que viendo al paciente. ¿Cierto? Eso es lo que hay que negociar. La misionalidad es lo que tendría que concentrar los tiempos, ¿Qué pues, hizo? evidentemente
Estoy tanto trabajando ahí. Y hay que disminuir la burocracia, señores. Pero y hay que buscar unas formas creativas y alternativas de resolver ese tema, porque el maestro puede dejar plantado al rector. Porque si el rector cita cada 3 días, muy complicado, pero pues al niño no, porque al niño hay que asistirlo, el niño necesita aprender, así no tenga el computador, el maestro tiene que ocupar es en su misionalidad, que es el niño. Entonces, básicamente yo creo que eso es parte de las negociaciones que tienen que generar los distintos sectores alrededor del nuevo mundo del trabajo. Hay que repensar un nuevo mundo del trabajo. Porque esta pandemia no se va a acabar acá. No, pues y con este manejo menos, señores. Les digo que en diciembre vamos a estar otra vez en confinamiento, porque con este manejo tan tórpido, entre más traten de evadir el virus más se va a imponer y esto se va a prolongar más. Vamos a durar 2 años y vamos a seguir en esto. Entonces hay que repensar un nuevo mundo del trabajo. Hay que repensar. Nosotros, por ejemplo, en la Federación Médica Colombiana ya estamos metiéndonos duro en la telemedicina. Bueno, los dilemas éticos de esto, las limitaciones, los avances, cómo hacemos para el... hay que repensar el mundo de la educación, que es lo que yo le digo a los maestros. ¿Cómo vamos a repensar unas dinámicas pedagógicas, didácticas, para que el niño aprenda, entienda? Y vamos a pelear con la Secretaría de Educación para que le consigamos a esos niños tecnologías, y con la alcaldía, pues porque aquí tendría que haber una Wi-Fi universal para la ciudad. Si tenemos un presupuesto de 110 billones de pesos en Bogotá y hay una nueva realidad, pues en vez de estar gastando plata en Transmilenio y pagando un metro fraudulento, pues entonces saquemos unos recursos para ver cómo ponemos Wi-Fi. Esas son las nuevas realidades y las nuevas creatividades que habría que establecer en esta dinámica que nos exige en este momento el virus, y hay que repensarlo. Los trabajadores de la alianza tienen que repensar ya esto ya cambió. Así algunos quieran decir que no cambió, yo siempre he dicho, hay un límite del marketing y la publicidad, y es la realidad. Usted puede hacer todas las ruedas de prensa, el presidente puede sentar todos los días a las 6 con los tipos más expertos en publicidad, pero jamás podrá cambiar la realidad. La realidad es la realidad. La gente va a vivir la realidad. Y la realidad es que esto cambió. Así usted diga todos los días en la prensa, vamos bien, vamos igual, no cambió nada, cambió. Entonces ese es el nuevo mundo del trabajo. Le diría yo que habría que repensar en los distintos sectores. Esa sería como la reflexión. ¿Quién más, compañeras, compañeros? Mire, doctora, que al respecto de lo que usted está diciendo, por ejemplo, en el caso de nuestros compañeros de la DIAN y de nosotros todos, la situación ha sido pues que los sistemas, a pesar de que ha habido recursos desde hace muchos años, nos cogieron sin el desarrollo suficiente. Entonces muchos compañeros se han estresado, primero porque las metas y las exigencias siguen siendo muy fuertes. Por ejemplo, en el caso de devoluciones, en unos días redujeron los términos que antes eran 30 días, los redujeron a 15, y eso presionó mucho al grupo. Bueno, eso ya cambió un poco. Pero todos los días los compañeros a la hora de resolver su trabajo se encuentran con que se cae el sistema, con que no pueden resolverlo, con que se les presenta un nuevo problema. Y entonces lo que antes hacían en menos tiempo, ahora lo tienen que hacer en más tiempo, precisamente por todo el problema de las dificultades de que tenemos un sistema que no responde, pues que responde, digamos que con dificultades. Entonces, eso ha hecho que los horarios de trabajo se hayan incrementado y, Claro. y ha hecho pues que la vida sea más difícil, y además está la presión laboral. ¿Cómo analiza usted esto? Nosotros hemos dicho en términos generales que tenemos un acoso directivo. De todas maneras, ha sido difícil demostrarlo porque tendríamos que tener las quejas de todo el mundo, pero en la práctica eso es lo que ha venido sucediendo. ¿Cómo analiza usted estos elementos, doctora? Pues claro, evidentemente. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, señora. Sí, señora, estamos escuchando. La escuchamos. El mundo del trabajo cambió. Eso es algo que los directivos pues supongo que no habrán entendido, porque me imagino que los reprocesos, en tanto usted tiene que trabajar desde su casa, por lo que me decías, no tenían la tecnología,
no habíamos entendido, por ejemplo, a mí se me han caído varias consultas, por ejemplo, porque yo trabajo ahora en teleconsulta y se me cae cada rato y el otro no tiene computador. Esto, digamos, va a implicar, por eso te digo, ese tipo de cambios que ustedes tienen que evaluar y tienen que renegociar. Yo creo que eso tendría que estar dentro de los nuevos pliegos de peticiones sindicales, en términos de cómo va a ser ese nuevo mundo y las adaptaciones que tienen que hacer las empresas para poder proveer a los trabajadores, digamos, de las herramientas. El mundo educativo también tendrá que hacer lo mismo y el mundo de la salud para poder hacer este tipo de trabajos. Entonces, mientras que hay ese proceso de transición, pues yo creo que hay que explicarle a los directivos que eso es una realidad y es una realidad que estamos viviendo absoluta y completamente todos. Y también nosotros como trabajadores, pues nos toca aprender otras cosas. Nos toca aprender otras cosas. Yo soy psiquiatra, por ejemplo, y a raíz de que ya estoy viendo que se aumentó mucho la consulta de psiquiatría y se nos aumentó mucho los psiquiatras, como somos médicos, hay mucha gente que no tiene la diferencia entre psiquiatra y psicólogo. Pareciera obvio, pero no lo es. Un psicólogo es un cientista social. La mayoría de pregrados de psicología pertenecen a las ciencias sociales y humanas, muy pocos a las facultades de ciencias de la salud. Los psiquiatras somos médicos y estudiamos psiquiatría 3 años de tiempo completo viendo pacientes, somos clínicos. El psicólogo no necesariamente ve pacientes, o sea, su formación de pregrado no es suficiente para ver pacientes. El único país donde un psicólogo solo con el pregrado de pacientes es Colombia. En el resto del mundo tendría que hacer una maestría clínica. Clínica quiere decir aprender a ver pacientes. Entonces, los psiquiatras tenemos una visión muy médica igual, porque la medicina tiene que ver como ciencia, como pensamiento, como arte, como labor social, la identificación entre lo normal y lo patológico. Los médicos permanentemente tenemos que identificar qué es normal y patológico. Y de hecho, la gente va al médico es a eso. ¿Esto es normal o no es normal? Los psiquiatras somos igual. Los psiquiatras, como también tenemos que lidiar con la enfermedad mental, tenemos que darnos cuenta, no, esto ya no es que esté aburrido, sino que esto ya es una psicosis, una esquizofrenia. Entonces tenemos que aguzar mucho el ojo para lo patológico, por nuestra formación médica, porque también nos corresponde, porque hay trastornos muy complejos. Sin embargo, por ejemplo, yo me vine a dar cuenta ahora con todo esto de la pandemia, a mí me empieza a llegar a mi consulta familias que no necesariamente tienen una patología, sino que simplemente por el confinamiento esto entró en un caos. Todo se caotizó porque se tuvieron que ver todos los días y ya una cosa es uno convivir con el marido de uno, porque yo creo que hubo gente que descubrió que el marido era hasta buena gente, porque no lo veía hace mucho rato, o era peor de lo que se lo imaginaba, porque una cosa es uno convivir con el marido de uno todos los días, pero él trabajando allí, yo acá, y nos encontramos en la noche, otra cosa es sentados 24 horas. Pues eso genera unas tensiones muy fuertes en las familias, unas conflictividades, el reconocer al otro en otra dimensión, eso es muy complejo y eso ya va mucho más allá de lo que hacemos los psiquiatras, que es que los psiquiatras siempre buscando, este está deprimido, este no sé qué, porque estamos buscando la enfermedad, porque esa es nuestra experticia y por nuestra formación médica no lo exige. Pero yo dije, no, yo voy a tener que aprender a manejar familias y esto me exige otra disciplina. Me toca empezar a estudiar psicoterapia de familia. De hecho, voy a empezar a estudiar psicoterapia de familia. Nosotros tenemos nociones como psiquiatras sobre eso, a nosotros nos forman en eso, pero no es una formación muy profunda sobre eso. Entonces dije, no, me voy a tener que meter a estudiar familia, psicoterapia de familia y de pareja, porque empezó a llegar un montón de gente a divorciarse. Que no, que me voy a separar, que no me aguanto. Entonces vienen donde uno. Entonces también uno tiene que entender las adaptaciones. A mí me toca aprender a hacer psicoterapia de familia y pareja. Y estoy estudiando ya psicoterapia de familia y pareja para complementar mi formación. Eso mismo tendrán que hacer ustedes en el campo de cada uno. Yo no tengo ni idea de cómo manejar un aparato, le tocó aprender a manejar las tecnologías de la información. Le tocó aprender a manejar porque el mundo de nuestro trabajo cambia y usted tiene que identificar cuáles son los cambios. Y entonces, ¿qué es lo otro que usted tiene que aprender? ¿Y qué es lo otro que usted tiene que entender? Y eso también pasa, digamos, pues por la necesidad de uno mismo también exigirse, pero también por una negociación con el directivo, porque el directivo también tiene que, o sea, si el directivo está creyendo que esto va a seguir igual, pues el directivo no ha entendido.
Y vaya usted a saber si el directivo no está tan bien enfermo, está ya deprimido, ya se está divorciando o no se divorció o está peleando en la casa y se descarga con el trabajador, pues porque esto no escapa, el problema de la salud mental nos atraviesa a todos por igual. Entonces yo creo que esas serían como unas consideraciones en ese análisis. Otros casos que a veces a nosotros nos ha quedado, doctora, muy difícil entenderlos, y son compañeros, por ejemplo, que están en las prohibiciones, que tienen morbilidades, que están en más de los 60 años, o que tienen morbilidades, y se van a la oficina y uno les dice, pero ¿usted por qué va a la oficina? Y dice, no, es que no me aguanto en la casa. Y entonces Claro. se salen a correr ese riesgo innecesario y uno los ve ahí, o sea, es muy grave. ¿O cómo lo ve, doctora? Mire, esto es un asunto de que como la gente resiste, porque finalmente esto no es solamente una crisis sanitaria. Yo tengo una conferencia y voy a publicar próximamente inclusive sobre eso. Esto es una crisis civilizatoria. ¿Qué es una crisis civilizatoria? Esto es una crisis económica en el mundo. Esto es una crisis medioambiental, una crisis sanitaria. Es una crisis del modo de vida. El coronavirus no apareció por arte y magia de la naturaleza. El coronavirus es una creación humana. Los centros científicos y de pensamiento del mundo ya avanzan y ya han corroborado que el coronavirus se produce no como arma biológica, sino que el coronavirus surge como efecto del daño que ha hecho la agroindustria y la crisis climática sobre los ecosistemas. La incidencia de la ganadería, esa industria de engordamiento de cerdo. Esto es un estudio de las, o sea, le estoy hablando de la discusión de punta en este momento de la ciencia en el mundo. Toda esa agroindustria que solamente produce el 30% de la alimentación en el mundo, esa agroindustria, para producir el cerdo que usted se come, le tienen que dar antibióticos. Abusaron tanto de los antibióticos para mantener esos cerdos sin bacterias que modificaron las condiciones naturales y empezaron estos bichos a crecer, los virus y las bacterias. Aparte de eso, en la agroindustria, toda esa ganadería extensiva en la China, que fue el origen de este virus y donde se han presentado varios, modificaron las condiciones ecosistémicas. Este virus crece en los murciélagos y en las serpientes. Los murciélagos tienen muchos coronavirus, pero no se enferman del coronavirus. Al hacer esas modificaciones ecosistémicas y con los aumentos de temperatura del planeta Tierra por toda la deforestación, que entre otras cosas la industria azucarera es una de las grandes industrias deforestadoras en Colombia que está acabando con los acuíferos del Valle del Cauca, ese aumento de temperatura ha hecho que esos virus muten y que esos virus hagan el tránsito de esos ecosistemas silvestres a la zona rural y luego al urbano y hayan pasado a los seres humanos. Se llaman zoonosis, así se llama en el mundo científico. Son zoonosis, es decir, virus. Los virus son partículas inertes que tienen material genético y se pegan de una célula viva y reproducen su material genético rápidamente y ese es el daño que producen. Entonces, esos virus fueron evolucionando y mutando, su material genético se fue volviendo mucho más, con mucha capacidad de contagiosidad, hasta que apareció el coronavirus. En el 2003 hubo un primer coronavirus, pero quedó muy confinado en Asia. Luego hubo el MERS, hace poco tuvimos otra epidemia que fue el ébola, luego tuvimos el H1N1, que es la fiebre porcina, se llama porcina justamente porque su origen nuevamente fue en este tema de los seres humanos manipular la naturaleza irresponsablemente y atentar contra el medio ambiente. Por eso es una crisis civilizatoria, ecológica y medioambiental. El mundo médico no tiene mucha conciencia de esto, en tanto el mundo médico está muy en el positivismo, digamos, médico, pero ya hay varios sectores científicos que entienden este no va a ser la primera pandemia. Si no cambiamos ese modelo, se van a seguir. De hecho, hace poco hubo una publicación científica, no he vuelto a hacerle seguimiento, de que ya habían detectado un nuevo virus en los cerdos que podía volverse una pandemia como estas. Si no se cambia el modelo de producción económica en el mundo, depredadora, deforestadora de la naturaleza, que va a acabar con el planeta, como dice Leonardo Boff, el teólogo pensador
de la encíclica del Papa Francisco. Francisco el Papa, que hizo una encíclica haciendo la denuncia más importante a mi juicio de un líder de la sociedad civil global contra el capitalismo, contra la explotación del capital que va a acabar con la vida humana en el planeta Tierra. Esto que les estoy hablando no es apocalíptico, es la ciencia, porque la encíclica que Leonardo Boff, brasilero, uno de los grandes pensadores del tema de la ecología, es un teólogo muy importante, una voz muy importante en defensa de los temas medioambientales en el mundo. Leonardo se fundamenta en el panel científico. Ya la ciencia de Naciones Unidas ha dicho, nos estamos gastando el planeta Tierra 2 o 3 veces, es decir, el modelo económico capitalista no contaba con que los recursos tenían límite. Usted no puede consumir y consumir y consumir. Hay un límite. Ellos no contaban con eso. Y el planeta y la humanidad misma puede llegar a ser inviable. Entonces, dentro de estas teorías de los ecologistas, que coinciden mucho con las teorías del mundo indígena, ellos dicen, el planeta Tierra lleva muchos años. Los seres humanos somos un tiempo fugaz. Somos un segundo al lado de la gran vida de la Madre Tierra. Y la Madre Tierra ha hecho varios procesos de extinción. Aquí se han extinguido muchas especies, los dinosaurios se extinguieron. Y la Tierra reacciona cuando se siente atacada, hace maremotos, terremotos, y puede producir pandemias para extinguir la especie que la está acabando. Es la reacción de la Madre Tierra. Lo dicen los ecologistas, los científicos, y coinciden con la cosmovisión indígena, que lo ha dicho hace mucho tiempo. Y la pandemia del coronavirus es una reacción, digamos. La ciencia ya corroboró esto, de todo ese efecto que está generando la agroindustria sobre los ecosistemas, en que un bicho de estos evolucionara a tal nivel de contagiosidad que puso en jaque el mundo. Entonces, si usted entiende eso, entiende que lo que hay aquí no es solamente una crisis sanitaria, sino una crisis civilizatoria en el sentido de hay una crisis económica global. Los economistas hablan de una recesión económica peor que la Gran Depresión de 1928. Es una recesión económica que los economistas hablan de 10 años, o sea, esto no va a ser fácil. Pero aparte de eso, es una crisis ecológica y medioambiental en la que ya venimos en el mundo hace mucho rato y que no hemos podido detener porque no tenemos una gobernanza global por el desplome de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud y de los organismos multilaterales que aglutinan a los estados para tomar decisiones democráticas sobre el mundo y una gobernanza global justa, humana, que incluya, digamos, a todos los seres humanos. Eso colapsó dentro del modelo. Por tanto, la crisis civilizatoria también es una crisis política, pero también es una crisis de la vida cotidiana, del desenfreno por el trabajo, del desenfreno por el consumo, del no ser capaz ni siquiera de estar con la familia. Ustedes dirán, ¿y esta por qué fue hasta por allá para llegar allá? Porque es así. Esto tiene que ver. Hay mucha gente que no se halla sino trabajando y viviendo precipitadamente. ¿No será que tendremos que repensar qué es la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuáles son las cosas importantes de la vida? El poder estar en la casa, tranquilo, sin tener que consumir, gastando millones de pesos, plata, carros. Todo eso el virus lo paralizó. El que compró un carro, él lo tiene parqueado hace mucho rato porque no lo ha podido sacar. ¿No será que habría que repensar también la manera como nos hemos relacionado, las cosas que nos parecen importantes en la vida? Que a veces es mejor estar tranquilo, pausado en la casa, escuchar a la señora, a los hijos, conversar más con la familia, disfrutar más del ser humano, porque el mundo nos metió en una carrera desenfrenada. Y ese es el vacío de esa transición en muchos seres humanos. Y yo lo veo en mi consultorio, porque a mí me llega también gente que ya no entiende, bueno, entonces ¿yo qué hago? Yo soy un desenfrenado viajero, viajo por el mundo entero, tengo la plata del mundo y yo pues tienes que repensar eso ya porque ya no es posible que viajes. Hola. No es posible que viajes por el mundo entero, porque el mundo cambió. Y el mundo cambió y nosotros tenemos que cambiar hasta la manera en que concebimos los valores. ¿Cuáles son los valores más importantes? ¿La economía o la salud? ¿La vida es importante o no es importante? Asuntos elementales de valores culturales que la humanidad ha transformado por el neoliberalismo se tienen que repensar y eso impacta la vida cotidiana. Entonces, quizás esos compañeros
que van a trabajar es porque su vida no le dio otro sentido que la explotación del trabajo. Mi vida es el trabajo y ya, y no encuentro otro sentido. El trabajo que yo hago con muchos pacientes míos en mi consultorio es, bueno, repiénsese. Ahí he tenido algunos éxitos. Hay uno que ya se metió para estudiar salud pública, un médico que no hacía y no hacer turnos y turnos, y de repente dijo, no, pero yo me quiero es como dedicar a pensar otras cosas, porque pues esto ya tan desenfrenado. Entonces el trabajo de también cómo esta crisis es una crisis sobre las vidas de las personas, y las personas tienen también que pensar. Y eso es parte de los asuntos que ya me están llegando a mí al consultorio, donde no es que el señor esté enfermo, como los psiquiatras, buscando la enfermedad, lo patológico, no. Hay que ayudarle y acompañarlo en la construcción de un cambio de su vida. Esa es la nueva psiquiatría también. Muchas ¿Listo? gracias. Sí, señora, muchas gracias. Muy claro el tema. Bueno, compañeras, ¿otras preguntas? Compañeros, ¿dudas? Cuéntenos cómo se han sentido, cuéntenos, digamos, qué inquietudes tienen al respecto sobre la situación actual, aprovechando que está la doctora Carolina. Buenas tardes. Bueno, me va a preguntar. Buenas tardes, compañero. Hable. Buenas tardes. Una pregunta, doctora. ¿A qué se debe, hoy veía por las noticias, la reducción de toma de muestras para COVID y la reducción, digamos, del tema de las UCIs? Sí es cierto que estamos que ya bajo el pico, digamos, particularmente aquí en Bogotá, cuando está todo el mundo en la calle, o como decía la doctora, el gobierno quiere acabar la pandemia con un decreto, porque pues es bastante preocupante que vemos las cifras de los muertos no bajan. Ayer fueron 389, 280, pero sí hemos visto que se han reducido bastante la toma de muestras, cuando supuestamente tiene una capacidad para 55.000 y venían haciendo un testeo de más o menos de 40.000 y salían unos contagios diarios de 13.000, 12.000. En este momento bajaron hasta 8.000 y lo que sí hacen es disparar los recuperados. Sí, 14.000 personas se recuperaron y 7.000 se contagiaron. ¿Sí es cierto tanta belleza o es una manipulación por parte del gobierno con el objeto de que se abra la economía a costa de la salud de los colombianos? Bueno, yo empezaba mi conferencia justamente explicando eso. Haré una síntesis, digamos, de lo que yo explicaba. No nos han podido explicar a nosotros, ni el Instituto Nacional de Salud, ni la Secretaría de Salud, ni el Ministerio de Salud, ni nadie en este país por qué redujeron las pruebas. El director de las EPS fue entrevistado, el representante de las EPS en la W. Él decía, no, lo que pasa es que el gobierno tomó la decisión de que si una persona salía positiva en la familia, no se le hace a los demás la prueba, se supone que los demás son positivos. Entonces, esos demás que son positivos tendrían que, ya, no hay que hacerle pruebas. Sí, pero eso no te da la explicación. No te da la explicación porque uno de los principios que dijo la Organización Mundial de la Salud es, primero, si vas a hacer ese tipo de muestreo, entonces eso tiene que aparecer en las cifras. Si tú asumes que si tú le haces la prueba a uno, hay 5 contagiados, entonces tienes que reportar 5 contagiados, ¿cierto? Pero no me reportas uno. Primer elemento. Segundo elemento, hay que hacer pruebas a los asintomáticos. El sistema tiene que hacer pruebas masivas a los asintomáticos para identificar las personas y aislarlas. Entonces no lo están haciendo. O sea, están acabando el pico a punta de martillazos y decretos. Eso es absolutamente irregular y ningún epidemiólogo en este país debe aceptar eso. Los epidemiólogos que están asesorando al gobierno deberían cuestionar eso. ¿Cómo es posible que en Colombia estemos haciendo una apertura y nos digan que estamos haciendo el 50% del procesamiento de pruebas diarias? Nos saquen la excusa del de las EPS y luego, entonces no estamos haciendo testeos asintomáticos, que son los principales transmisores del virus. Eso, entonces, lo segundo, no, tampoco nos han resuelto la pregunta sobre el subregistro que la Universidad Nacional calificó de un 80% y las diferencias entre las cifras del DANE, el Instituto Nacional de Salud, del 26%. Sobre las UCIs, empezamos con 5.300 y ayer ya íbamos en 10.000 y pico. Duplicaron, nos parece maravilloso. ¿De dónde sacaron el personal de la salud para duplicarlo? En nuestros cálculos nos daba
que teniendo 8.000 UCIs, haciendo, digamos, una planeación estratégica, se podía cubrir de ahí para adelante. Yo le preguntaba a mis colegas intensivistas y eso que me dijo, Karen, no sabemos, porque hay un recurso humano, pues si usted aumenta el número de camas, pues el porcentaje va a ser menor, pues va a decir que tiene más disponibilidad, pues no quiere decir que el hecho de que usted la tenga disponible, si la necesitara la puede atender porque no tiene el personal, entonces usted la puede abrir y la puede tener ahí y registrar que está disponible, pero si no tiene el personal. Eso no nos lo ha respondido el gobierno, ni el gobierno nos ha podido probar a nosotros que nosotros estamos especulando, ni nosotros le hemos podido probar al gobierno, porque tendríamos que hacer un censo en todas las clínicas y hospitales y no tenemos la capacidad logística. Lo que tenemos son los testimonios de nuestros médicos en los hospitales que nos dicen que hay varias camas desocupadas y no hay quien las atienda, pues ahí están desocupadas. Y como el ministerio sacó un decreto para pagarle a las clínicas y hospitales por cama desocupada, eso es un incentivo y no lo han dicho. Nos lo han dicho jefes de servicio, Carolina, aquí nosotros solamente, aquí tenemos 30 camas, pero apenas podemos recibir 20 pacientes porque no damos abasto con el personal, solo nos da un intensivista para atender 20. Se supone que un intensivista apenas debería atender 10 personas porque una atención de cuidado intensivo no es fácil, porque es que la gente cree, o la gente no, los gobiernos le han hecho creer a la gente que es que manejar un ventilador y una unidad de cuidados intensivos es una cosa muy fácil. No, eso es de altísima complejidad. Un intensivista es un tipo que estudió 7 años medicina, más o menos para usted manejar eso tiene que estudiar 15 años, más la experiencia que usted tiene que tener. Y aparte de eso, usted se puede demorar unos 5 años aprendiendo a manejar esa máquina, porque ¿qué es los cuidados intensivos? Es hacer un coma inducido y mantener todas las funciones sistémicas del cuerpo artificialmente. Eso es de altísima complejidad, eso es milimétrico. Eso es minuto a minuto, porque la persona en cualquier momento te entra en una falla multiorgánica, te hace una falla renal, ahí tiene que entrar el nefrólogo, el endocrinólogo, no es solo el intensivista, ahí tiene que haber alrededor un grupo de especialistas porque puede fallar cualquier órgano y tiene que entrar todos unos equipos humanos muy especializados. Eso tiene unos cálculos específicos, donde el tipo tiene que estar ahí. Yo tengo amigos que me explican eso, de cuánto es la presión arterial, cuánto es el oxígeno, entonces ellos calculan y eso es hora a hora que tienen que verificar. Por cada paciente tienen que haber 13 auxiliares de enfermería, por lo menos un auxiliar, una jefe de enfermería intensivista, fisioterapeuta intensivista, gente muy especializada. Ese personal está limitado en Colombia. Ya vamos en 10.000 camas de cuidado intensivo. Podemos llegar hasta 20.000 camas de cuidados intensivos. Y pues si es como están pagando por cama desocupada. Pero la pregunta es, ¿quién está atendiendo eso? Nosotros mandamos una carta y la respuesta es silencio administrativo. Silencio administrativo, Carolina. Entonces, esa es la pregunta. Esa es la pregunta, pues, y por supuesto usted puede abrir 20.000 camas, pero usted ocupó 5.000 y dijo que tiene el 75% disponibles y que no hay colapso y que este sistema es maravilloso, que el sistema de salud colombiano superó al de Inglaterra y al de Europa y al de todos los países asiáticos, que son países que han invertido más porcentaje del PIB en el sistema de salud colombiano. Esas son las preguntas que a nosotros no nos han resuelto, que ni el gobierno nos puede demostrar a nosotros, ni nosotros a ellos, pero ellos tendrían que demostrarlo porque ellos sí tienen los sistemas de información y tienen la forma de saberlo. ¿Por qué no lo transparenten? Transparenten los señores. Esa es la discusión y sería la respuesta a tu pregunta. ¿Quién levantó la mano, me parece? Hable, compañero, compañera, el que levantó la mano. Compañera Dora Constanza, le doy la palabra. Buenas tardes, gracias, doctora. La pregunta es la siguiente. De acuerdo a lo que su merced nos ha dicho, de lo que se está conociendo de esta pandemia y de lo que se ha tratado, ¿qué considera su merced que nosotros como trabajadores podemos solicitar a nuestra entidad en materia de salud? ¿Qué se necesita más reforzar en este momento como trabajadores en materia de salud que podamos de una u otra forma solicitar, pedir que nos apoyen en ese tema? Gracias, doctora.
Bueno, nosotros habíamos discutido el tema de que en este momento nosotros no tendríamos por qué volver al trabajo, es decir, no se puede aceptar un regreso, un retorno masivo al trabajo. Quienes tengan que estar allá, pues tienen que tener espacios suficientemente amplios, con diferencia de 1 metro respecto al otro. Y quienes estén en la casa sí tienen que exigir la tecnología adecuada para poder ejercer su función. Deben tener, digamos, la disposición de los dispositivos para lavado de manos, la disposición de tapabocas, que los debería también otorgar la empresa, y desde el punto de vista de salud mental debería haber unas negociaciones sobre los tiempos, como lo discutíamos ahorita, y la disminución de cargas burocráticas, porque mientras que adaptamos el nuevo mundo del trabajo a unas modalidades semipresenciales y de tecnologías en casa, las cargas tienen que replantearse, mientras que hay un aprendizaje del nuevo proceso, porque si usted está aprendiendo y le toca hacer lo mismo, usted queda recargado y va a terminar va a terminar en el consultorio mío. Entonces, digamos que esa es como la situación que nosotros hemos recomendado. Los trabajadores deben negarse en este momento a que los obliguen a ir de manera presencial. Entre menos gente haya en espacios cerrados, interacciones donde tengan que hablar y donde tengan que reducir las distancias, es mejor. Hay menos riesgo del virus. Entonces, esa sería, digamos, la nueva normalidad del decreto del gobierno y no corresponde con la realidad. ¿Cierto? No tenemos los sistemas de información confiables ni creíbles. Esto se lo hemos preguntado al Instituto Nacional de Salud para poder decir que salimos del pico. No es cierto. Ellos no lo pueden demostrar. El subregistro está claro y no han respondido con claridad sobre la disminución de pruebas. Luego, nosotros deberíamos exigirle a los patrones que actúen como si estuviéramos como estamos, en la transmisión plena y activa del virus. Y esas son medidas que se deben pedir tanto desde el punto de vista de la salud física y la salud mental. Además, pues ya hay asuntos de las garantías de las incapacidades, pago de incapacidades de quienes tengan que retirarse, sea por motivos de salud mental o por quebrantos de salud física o por sospecha o caso confirmado de COVID. Debes irse 14 días para su casa con su incapacidad. Eso es parte de los asuntos que tienen que exigirse desde el punto de vista de salud. Bueno. Otra pregunta, compañeras, compañeros. Está en la palabra la tienen los participantes. Aquí alguien está pidiendo la palabra. Buenas tardes. Hable, compañero. Sí, mira, con la reapertura o el desconfinamiento, pues ahora se va a poder viajar por las carreteras nacionales y se va a llegar, digamos, a la zona rural. Entonces la pregunta es, doctora, ¿usted qué opina a ese respecto? Si están dadas las condiciones para que lleguen turistas a los diferentes pueblos donde me imagino que no tienen el personal médico para atender los nuevos contagios que se van a presentar en estas regiones. Nosotros no estamos de acuerdo con estas aperturas, pero nosotros fuimos derrotados en las propuestas que hicimos. Desde la renta básica que fue impulsada, los gremios médicos del país respaldamos la iniciativa hecha por el doctor Spitia, Luis Jorge Garay, y recogida por 53 parlamentarios de renta básica. Nosotros como cuerpo médico respaldamos esa iniciativa de los economistas, a los senadores, pero nuestra propuesta no fue acogida por el gobierno nacional. Entonces, evidentemente, nosotros entendemos que es muy difícil volver a encerrar a la población, volver a proponer cuarentenas y confinamientos sin renta básica, y este gobierno ya negó esa posibilidad. Nosotros no estamos de acuerdo con esas reaperturas y por eso estamos llamando a la gente y a la ciudadanía que no se exponga a viajes, que no se exponga a ir a otros sitios, y menos a la gente de Bogotá ir a llevar el virus a municipios pequeños donde hay un sistema de salud todavía más débil y donde la gente tiene menos recursos para responder.
20 millones de colombianos, 40% de zonas dispersas, de acuerdo al Ministerio de Salud. Tienen un sistema de salud donde apenas tenemos 20 hospitales de tercer nivel de complejidad para 20 millones de colombianos y 120 hospitales de segundo nivel de complejidad, de acuerdo a cifras de la Federación de Municipios del país. Esa consideración, digamos, nos genera que haya que en el Amazonas, por ejemplo, el gobierno celebre, ya pasamos el pico en el Amazonas, pero el Amazonas pasó el pico con una tasa de letalidad y mortalidad altísima, el costo fue muy alto, porque evidentemente en el Amazonas la respuesta del sistema de salud fue pírrica, simplemente es que se muere el que tenga que morir, pasemos este pico, porque aquí no hay nada para hacer. Esa fue más o menos la respuesta, y bajémosle a la prensa para que no se vuelva a decir nada sobre el Amazonas. Ese fue más o menos, entonces sería una irresponsabilidad quienes, por ejemplo, estamos en Bogotá, irnos a un municipio a esparcir el virus, porque nosotros no tenemos, digamos, en este momento las herramientas de testeo y pruebas por el debate que tenemos con el gobierno, que no hemos podido que nos responda, pero que nosotros vamos a seguir insistiendo. O sea, la ventaja que nosotros tenemos como Federación Médica Colombiana es que nosotros somos trabajadores, es decir, la junta directiva de nuestra organización, nosotros no dependemos del gobierno, vivimos de nuestro trabajo como médicos y tenemos absoluta independencia intelectual y política. El gobierno puede decir lo que quiera, pero nosotros vamos a seguir desde nuestra independencia intelectual, científica y médica, cuestionando aquello que nos parezca que no tiene asidero, y así lo vamos a seguir haciendo en este momento. Lo hemos hecho hasta el día de hoy, esto es la política del sálvese quien pueda, y nosotros hacemos ya el llamado al ciudadano porque reconocemos que fuimos derrotados durante 5 meses donde dirigimos propuestas, cartas, documentos, lo que ustedes quieran imaginarse. Nosotros producimos unos 6 documentos de fondo, dirigido al Congreso, al gobierno, a las altas cortes, sobre cómo manejar esto con equipos de expertos del más alto nivel, con intensivistas, emergenciólogos, cirujanos, pediatras, psiquiatras, lo que usted quiera. Y pues finalmente, inclusive aquí en Bogotá lo que dijeron era que nosotros estábamos haciendo política, que nosotros éramos unos politiqueros. Bueno, todo tipo de asuntos, pues no fueron acogidas las propuestas. Sin embargo, ya la responsabilidad es en el ciudadano. Nosotros creemos que no hay condiciones en este momento en Colombia y es un riesgo altísimo irse a exponer al turismo. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer cada uno de nosotros como ciudadanos. Le doy la palabra al compañero Jorge Mario, que está pidiendo la palabra. Gracias, Tulio. Buenas tardes. Jorge Mario. Pues yo más que hacer una pregunta es hacer de pronto algunas reflexiones. Con el tema que hablaba la doctora Carolina, el tema de la educación, la locura que es, pues conozco de cerca lo que es el tema de la educación. En los colegios públicos, para contextualizar un poquito, en los colegios públicos los maestros están preocupados con el regreso a clases debido a muchos factores. Entre ellos, digamos, los más importantes es que la ARL no reconoce la enfermedad del COVID como una enfermedad profesional. Y pues ellos dicen, ¿cómo es posible que no reconozcan esto como una enfermedad profesional si estamos ejerciendo nuestra labor como docentes y muy posiblemente en las aulas de clases donde vamos a terminar contagiados? El gobierno nacional ha dicho que no va a dotar a los muchachos, a los alumnos de tapabocas, ni tampoco va a dar presupuesto para poner personal de apoyo para controlar el uso y estar poniendo gel y ese tipo de cosas en los colegios públicos. Entonces, y los que han ido a un colegio público saben muy bien que en los colegios públicos nunca ni siquiera hay papel higiénico ni jabón. Entonces, esto como para ayudar a contextualizar un poquito lo que es el tema de la educación, cómo no van a estar locos los profesores, y lo que decía la doctora, de estar llenando sábanas de informes y de todo, es una realidad. A los maestros, sobre todo del área de primaria, los pueden llenar cada semana una cantidad de informes para tratar de saber si las personas tienen derecho al mercado, al auxilio, a una cantidad de cosas, y eso se le va al maestro una cantidad de tiempo horrible. Otra cosa que quería notar
antes de cerrar la idea, y es, mire, les voy a leer una respuesta que le dieron. Tengo una amiga que trabaja en una entidad de aquí del Estado, y ella es madre cabeza, ella tiene la condición de madre cabeza de hogar. Y ellos los están haciendo ir a trabajar. Miren la respuesta que le dieron. Atendiendo, voy a leer un pedacito nomás. Atendiendo puntualmente su consulta, se informa que la circular 25 del 31 de agosto determinó que únicamente continuando en la modalidad de trabajo en casa durante toda la semana los servidores públicos que acreditan una de las siguientes condiciones: enfermedades catastróficas, inmunopresoras, autoinmunes, huérfanas en estado de embarazo que se encuentren en periodo de lactancia entre los 2 meses siguientes al parto, con discapacidad igual o mayor a 70 años. En consecuencia, su situación especial no se encuentra consagrada en la sección y por consiguiente deberá seleccionar alguno de los turnos establecidos y comunicarlo al jefe inmediato en los términos y condiciones señalados en la citada circular. Esa es la respuesta de una entidad estatal. Y lo que quiero marcar en esto es que, si ustedes se dan cuenta, es como lo que ha venido sucediendo en todos estos debates, que aquí creo que hemos, y lo que decía la doctora ahorita, el gobierno que tenemos, como lo hemos visto, tiene Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, y aquí todas las peticiones que se hacen, ante eso siempre hay oídos sordos. Nunca lo que está, y en la DIAN también lo vemos, lo que pasa es que todas las peticiones que se hacen, generalmente la respuesta es un no, una negación, o las negociaciones son extremadamente difíciles para lograr cualquier cosa. Lo estamos viendo. Y yo creo que no hay de resaltar el hecho que acabé esta semana, como se ha dicho en redes, plata para los empresarios no hubo, plata para la educación no hubo, plata para muchas cosas y necesidades que en este país se necesitan no hubo, pero para Avianca, una empresa que he leído varios artículos de expertos en economía, dicen que esa plata muy seguramente se va a perder. Entonces hicimos un préstamo de empresa quebrada y lo vamos a terminar pagando todos. ¿A qué voy con todo esto? Vuelvo y digo, yo lo he dicho antes, nosotros como funcionarios, como ciudadanos y como afiliados al sindicato tenemos que fijar una posición, porque es que yo creo que estamos dando tiros al aire y no se están parando bolas. Creo que es la hora de que pensemos que tenemos que tomar acciones como ciudadanos para hacernos sentir nuestro descontento. Y yo creo que lo que decía la doctora, de que llegue un momento en que es un estallido social, pues yo no sé si sería bueno o malo o que tiene que llegar, pero es que yo creo que este país no aguanta más el desangre que lo están sometiendo. Entonces, como citando a una líder indígena que fue asesinada el año pasado, si hablamos, nos matan, y si no hablamos, también. Entonces, pues hablamos, porque ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo invito a que la gente, estos espacios son chéveres, pero en la medida en que tomemos posición, porque si seguimos calladitos, quejándonos por las redes, mirando la realidad desde el sofá de la casa, esto no va a cambiar. Gracias, compañero. Doctora Carolina. Sí, no, estaba escuchando el comentario y pues completamente de acuerdo, digamos, con pues como con tu percepción. Pues evidentemente frente a semejante crisis, lo de Avianca ya es la cereza del pastel y es la cachetada más grande que nos han podido, digamos, plantear. Entonces, en ese sentido, no es que nosotros queramos que haya un estallido social en Colombia, porque eso va a empeorar las condiciones de salud, inclusive de contagio del virus. Lo que pasa es que es inevitable en tanto lo que se tenía que hacer no se ha hecho y pues la gente no se va a dejar morir de hambre. Entonces, digamos que completamente de acuerdo. No sé si Tulio tenga algún comentario sobre lo que dijo la persona que participó. Sí, yo creo que el compañero tiene razón en el sentido de que debemos dejar de ser pasivos y comenzar a asumir precisamente las banderas de la lucha en este momento en que la situación está supremamente difícil.
Estamos indudablemente en una situación en la cual el COVID no nos permite hacer movilizaciones masivas, pero sí nos permite reflexionar, nos permite actuar desde las redes sociales, actuar desde la palabra, actuar desde las reuniones, y un poco es lo que hemos tratado de hacer nosotros en este periodo, buscar que estos procesos sean procesos de reflexión, pero nosotros reflexionamos es para la acción. Nosotros no podemos reflexionar simplemente como intelectuales, sino que nuestra reflexión es una reflexión desde la mirada del movimiento sindical, desde la mirada de los trabajadores, o sea, desde la acción misma. Y reflexionamos también desde el sentimiento, desde la sensibilidad y el pensamiento, que son dos elementos centrales con los cuales hoy estamos trabajando. Porque la sensibilidad se expresa precisamente con todos los acontecimientos que nos están afectando en nuestra vida cotidiana, y el pensamiento está en entender estos procesos y en asumir una distancia frente a las formas de dominación tradicionales y tratar de construir nuevas formas de relaciones de vida social colectiva y nuevas formas también de relacionamiento en esta relación trabajadores-Estado. De hecho, una de las críticas que hemos hecho, por ejemplo, a la nueva normatividad que están sacando y esta reforma laboral que están haciendo por decreto, es la ausencia del diálogo social, es la ausencia de los espacios constitucionales derivados de la OIT y derivados de todo el contexto internacional de los derechos humanos y del espacio constitucional precisamente, que establece unos mecanismos de diálogo permanente, pero que el gobierno se los ha saltado por completo. Y es supremamente grave, porque es que ni por un lado ni por otro, porque por el lado fiscal no encontramos la posibilidad de que exista un sistema tributario que nos garantice que los ricos y las multinacionales paguen lo justo. Y por el lado de los trabajadores tampoco encontramos condiciones de trabajo dignas. Entonces nos están llevando al peor de los mundos, y es el momento también en que nosotros tomemos conciencia frente al tema, y por eso me parece que la reflexión que hace Jorge Mario es muy importante y es muy acertada en este momento, y como trabajadores estamos obligados a hacerlo, porque no podemos seguir siendo pasivos, tenemos que ser trabajadores activos, trabajadores de acción, trabajadores en los cuales estas reflexiones sean reflexiones para la acción. Quizás este no sea el momento. De hecho, por ejemplo, en mi localidad ayer hubo una movilización en todo Teusaquillo. Bueno, un sector de Teusaquillo salió a la movilización contra la violencia. Este es un sector de todas maneras que está atento a esa situación. Es un sector de estrato 4, pero que está en la movilización y que salió ayer y se expresó en las calles con todas las medidas de seguridad. Pero de todas maneras, quizás no es el momento para grandes movilizaciones masivas, pero sí es el momento del diálogo entre nosotros los trabajadores, sí es el momento de la reflexión, e indudablemente va a llegar un momento en que tendremos que pasar a la acción en el momento en que las condiciones nos favorezcan la situación. Sí, esa es la situación en la que nos encontramos nosotros también en el sector salud. En tanto, digamos, nuestra postura es difícil como médicos, haciendo pues una oposición a las decisiones de apertura irresponsables del gobierno, y plantearnos, digamos, una movilización es complicado. Nosotros la última vez que hicimos una movilización hicimos una marcha vehicular, pues, pero una marcha vehicular no puede ir todo el mundo porque no todo el mundo tiene carro, pero por lo menos los que tenían, pues logramos hacer algo por la séptima después de la amenaza de un intensivista por un grupo armado en el Atlántico, un médico intensivista. Ese, digamos, son las formas de movilización creativas que generamos, porque en el discurso nuestro nos queda muy difícil frente al gobierno sostener una convocatoria a una marcha. Sin embargo, yo pienso que eso se va a terminar dando, porque efectivamente ya la nueva normalidad la decretaron, la gente, las soluciones de fondo no se están dando. Uno esperaría entonces unas reformas de transición democrática en este país. Aquí no hay reforma de transición democrática, sino que es profundicemos el modelo que generó la crisis. Entonces, si no funcionó la ley 100, profundicemos la ley 100. Si no funcionó el tema tributario para la asistencia de las personas, pues profundicemos eso, y además
de frente, regalemos plata, entreguemos plata a una transnacional porque nos da la gana. Es un asunto ya descarado. Entonces va a ser inevitable por las acciones que ha tomado este gobierno. Y nosotros frente a eso, pues nosotros hemos cumplido nuestra labor en términos de sociedad civil, de no callar, como decías tú. Si hablamos mal y si no hablamos bien, entonces hablemos. Pues nosotros hemos, lo que sí tenemos claro es que no vamos digamos, a cejar permanentemente, seguir explicándole a la gente lo que nosotros consideramos son los vacíos que hay en las informaciones públicas que se están dando en este país frente a las cifras y frente al manejo de la pandemia. Nosotros en eso no vamos a cejar. No porque estemos en oposición a este gobierno, ni porque estemos a favor o en contra de un gobierno o el otro, sino en honor a la verdad y a nuestra profesión médica, en honor a nuestro ejercicio médico y en honor también a nuestra formación científica. Tenemos que hablar con la verdad y con la duda razonable que pueda haber sobre las medidas que estén tomando. Sin embargo, nosotros vemos que por el propio gobierno va a ser inevitable que la gente termine saliendo a las calles. O sea, ahí ya es muy difícil con lo que está pasando. Nada más, pues ahorita nosotros mismos, lo que menos esperábamos nosotros era que a nosotros nos aplicaran una reforma laboral al sector salud para la tercerización laboral. Nosotros no esperábamos eso. Pues dijimos acá, pues porque se supone que nosotros éramos los héroes, la sociedad nos aplaudía, que porque somos los que estamos atendiendo la pandemia, y en este momento en el Congreso de la República, ahorita a las 6 de la tarde, van a empezar a debatir el segundo debate de la contrarreforma laboral al sector salud, además de la que ya están haciendo a todos los trabajadores vía decreto, vía plan de desarrollo y vía varias medidas, nos van a aplicar una específica a nosotros, en este momento justamente. Entonces esto no tiene ningún tipo de descaro, aquí no hay ni siquiera costo político, ni siquiera un cálculo de costo político electoral de yo por qué me voy a meter aquí a echarme... No, esto es una ceguera absoluta, esta gente considera que no hay costo político para ellos. Que hagan lo que hagan, pues están en el poder y van a hacer lo que tengan que hacer. Entonces, esa es la realidad que tenemos justo en este momento, justo en este momento. Le doy la palabra a la compañera Constanza. Gracias, doctora. Una pregunta es la siguiente. Tengo una compañera que le diagnosticaron trastorno por ansiedad debido a su carga laboral y a todo lo que pasa en el trabajo. Quisiera preguntarle, además de lo que ella tiene que hacer de sus recomendaciones médicas, ¿qué adicional debe hacer en la parte de salud y qué debe hacer frente a la entidad como tal? Gracias, doctora. Bueno, si es un trastorno, digamos, desde el punto de vista médico, pues lo primero que tiene que hacer es pedir una cita con psiquiatría para que nosotros podamos evaluar el caso particular de ella. Frente a la entidad, pues si se trata de un acoso laboral y ella tiene las condiciones, las fuerzas para instaurar una denuncia por acoso laboral, pues que lo haga. Sin embargo, nosotros no recomendamos que cuando uno está en una crisis de ansiedad, se meta en una pelea en medio de una crisis de ansiedad. Porque cuando uno está en una crisis de ansiedad, uno es muy vulnerable. Yo atiendo mucho mujeres, por ejemplo, que son abusadas sexualmente y me llegan en crisis de ansiedad. Hace poco estoy atendiendo una joven que fue abusada por un joven muy poderoso en el mundo de la política juvenil y universitaria, y entonces ella quiere hacer una denuncia por el abuso sexual de este hombre, pero ella está en este momento en una crisis de ansiedad. Yo dije, pero imagínese usted enfrentar esa discusión pública donde todo el mundo va a empezar a preguntarle a usted qué fue lo que hizo, que usted fue que, porque obviamente esto es un mundo machista y patriarcal, donde lo primero que van a decir es que la culpa es de ella y que el otro es el superhombre, entonces la van a maltratar más, le van a obligar a que ella cuente asuntos de su vida y ella en medio de un trastorno de ansiedad, donde uno en condiciones normales en un trastorno de ansiedad, uno está angustiado, no puede dormir, no es capaz de pensar, y uno ponerse a enfrentar una pelea judicial en medio de un trastorno de ansiedad, pues yo no recomiendo eso. Yo con estas mujeres hago un trabajo terapéutico porque lo importante es la tranquilidad de uno. No si el otro, no es el problema de que vamos a resolver que el otro sea penalizado, judicializado, no.
En salud mental, lo primero es la salud mental, que la mujer esté tranquila. En este caso, por ejemplo, que es distinto, porque tú me estás hablando de acoso laboral, pero te estoy por un ejemplo que puede ser, es otro ejemplo, digamos, no en la misma categoría, pero sí en el mismo nivel de complejidad. Entonces, digamos que lo que hacemos nosotros con estas mujeres es hacer un trabajo terapéutico, farmacológico, para sacarla de la crisis de ansiedad, que ella gane seguridad en sí misma, que se sienta tranquila, feliz, y cuando ya esté tranquila, usted quiere ponerse a denunciar por el acoso, o por el abuso, o por lo que le haya pasado. Muchas dicen, ay, no, ya superé, ya soy feliz, ya no me importa. Otras sí se envalentonan. Por ejemplo, esta paciente que yo estoy viendo ya está súper bien, ya mejor dicho, esa mujer está en un ánimo. Y ella dice, sí, yo voy a hacer mi denuncia para evitar que le pase a otras mujeres. Yo, bueno, entonces ya eso es otra cosa. Rodéese de las organizaciones de mujeres, de derechos humanos, haga las cosas bien hechas, sin hacer daño a nadie, solo buscando la justicia, pero primero es la salud mental. Entonces, esta persona, si está viviendo eso, que se someta a un tratamiento, es mi recomendación, y luego ya mirará a ella si hay las condiciones para instaurar los procesos disciplinarios, porque un proceso disciplinario, ustedes, eso es un desgaste emocional, de tiempo, eso es ir a voltear allá, hacer descargo, vaya, es un desgaste muy fuerte. Entonces también la gente decide si se somete a ese desgaste o no. Eso ya es decisión de cada quien. Entonces ese sería como mi planteamiento. Doctora, qué pena. ¿Y de la ARL tendría que hacer algo o eso es automático por la incapacidad que ella recibe y con ese diagnóstico por la carga laboral? Sí tiene que tener un concepto médico que establezca un nexo de causalidad entre la carga laboral y el trastorno de ansiedad. Y después hacer la solicitud a la ARL. La ARL lo primero que va a hacer es intentar decir que no tiene nada que ver, porque pues ustedes saben que ese es el negocio de ellos. Eludir, asumir las incapacidades, pues para ellos poder usufructuar los recursos de los trabajadores. Pero lo primero es que en el concepto médico, generalmente los médicos cuando hacemos la historia, decimos a causa del problema laboral y nosotros describimos la situación. Tenía que trabajar 20 horas, pero resulta que, y por encima de las 8 horas, bueno, nosotros describimos y eso ya se hace la solicitud y la ARL, me imagino que designa una junta o designa un médico de ellos para que haga la corroboración, un médico de la red de ellos, y ya reconoce esa incapacidad. Pero ellos de entrada van a intentar decir que no tiene que ver con el tema laboral. De entrada. Así es. Bueno, ya estamos terminando, entonces estaríamos a punto de la última o las últimas preguntas. Entonces, por favor, ¿quién más quiere tomar la palabra? ¿Alguien más, compañeras, compañeros? Doctora, en los últimos días, inclusive el día de hoy, se está hablando de pues personas que ya habían superado el COVID se han vuelto a infectar, reinfecciones, que salió el ministro a decir que no era cierto, que no se podría estar hablando, pero ya aquí en Colombia, en el país, han estado hablando de una señora, una señora en Cartagena, en el cual se habla de que ya había superado el COVID y volvió a dar positivo. Si es posible nuevamente que se apliquen otra vez, que ya no aplique como ellos quieren la inmunidad de rebaño, sino que se presenten nuevamente esas nuevas infecciones a los que ya han superado el COVID. Muy buena pregunta. Ya se está registrando en el mundo los procesos de reinfección. La inmunidad de rebaño, digamos, es un asunto intuitivo en términos de que en la ciencia, en la virología, en la bacteriología, en todos estos procesos pandémicos y epidémicos, se supone que eso debería ocurrir. Lo que pasa es que este virus es tan nuevo, la humanidad no había conocido un virus de este nivel. O sea, hay un desconcierto. Mejor dicho, si fue superada la comunidad científica mundial, dígame si no va a ser superado el ministro de Salud del gobierno colombiano frente a una postura frente a eso.
nosotros no podemos todavía, o sea, los países que se la jugaron por políticas públicas, que de manera intuitiva consideraron la inmunidad de rebaño, fueron derrotados por el virus y tuvieron que echar reversa. ¿Qué fue? Suecia, donde el equipo de epidemiólogos salió a pedirle perdón a la sociedad, a decir, fue un error, debimos cerrar, debimos confinar, el costo en vidas fue muy alto. Inglaterra, donde el primer ministro dijo que la inmunidad de rebaño y terminó fue intubado en una unidad de cuidados intensivos, y pues obviamente después de estar en cuidado intensivo el hombre reflexionó y terminó cerrada Inglaterra. Y Estados Unidos, que es un desastre. Estados Unidos va, en noviembre se calcula 200.000 fallecimientos, lo que le va a suponer a Donald Trump, para mejoría de la humanidad, que pierda las elecciones en noviembre, donde las encuestas lo dan perdedor, asumiendo el costo político de haber asumido una inmunidad de rebaño que todavía no ha podido ser demostrada en el mundo. Esas han sido las 3 experiencias. Ese nuevo caso, digamos, como te digo, como es un virus que todavía, digamos, tiene desconcertado a la gente, en términos naturales, ¿qué sería lo que pasaría con un virus normal? Usted se puede reinfectar. Usted puede tener un virus, digamos, superarlo, el virus mutar, como la gripa, por ejemplo. La gripa es un virus que no tiene vacuna, usted siempre va a tener gripa toda la vida y le puede dar gripa toda la vida, porque muta muy rápido, cambia mucho. Entonces usted hace una vacuna y ya cambió, entonces tendría que hacer otra vacuna y cambió. Entonces, y como no, pues digamos, no genera mayor dificultad más allá del resfriado, entonces listo, viva la gripa. Y se supone que el cuerpo siempre genera anticuerpos. Genera anticuerpos frente a el comportamiento natural, digamos, de una infección es que usted la padece, genera anticuerpos y se supone que si le vuelve a ocurrir va a ser más leve, porque el cuerpo ya está preparado y el cuerpo responde mejor. Esas son las condiciones normales en las que funcionaría una reinfección frente al sistema inmunitario, ¿cierto? Pero como con este virus no se sabe, y apenas estamos, digamos, viendo estos casos, creo que se reportó uno en España y ahora ya este reporte que tenemos en Colombia, habría que mirar cómo se comporta, pero lo que uno espera es que se disminuya la levedad, que sea más leve los síntomas, porque el sistema inmune ya está preparado y ya produjo un tipo de anticuerpos para poderse defender del virus. Esa sería la consideración. Sí, claro, una realidad muy difícil. ¿Quién más quiere preguntar, compañeras, compañeros? Quería hacer un comentario, Tulio, qué pena. Sí. Doctora, veían imágenes de los noticieros del centro de Bogotá, y está lleno, pareciera como un inicio de diciembre, hay muchísima gente, se vean las imágenes, mucha gente. Esto, doctora, más el tiempo que está haciendo, esta humedad, o sea, el clima está húmedo, está frío, sería como la oportunidad para que el coronavirus rebrotara peor que lo que estamos, o esta segunda fase no puede ser tan dura. El problema es que no hemos salido de la primera fase. Su pregunta es muy importante. No hemos salido de la primera fase, entonces, ¿qué vamos a tener rebrotes si no hemos salido del brote? Esto sería la oportunidad para que no saliéramos del brote y nos quedáramos en el valle sin bajar el nivel de contagio. Pero aparte de eso, va a venir un pico respiratorio de enfermedades respiratorias. Entonces, como el virus cursa con sintomatología respiratoria y va a venir otro pico respiratorio por el cambio de clima, entonces la gente ya se confunde, porque evidentemente ahí van a aumentar los niveles de hospitalizaciones, sobre todo de niños y niñas, porque la irresponsabilidad de este país es que van a mandar a los niños a los colegios en el pico respiratorio, donde ellos son los que más se enferman y van a necesitar más asistencia hospitalaria, y se aumenta. En los picos respiratorios siempre se rebasan los servicios de urgencias, por la atención sobre todo de niños y niñas, que son los que empiezan con los problemas. Entonces ahí digamos que va a haber una situación, es que tenemos que enseñarle a la ciudadanía, eso es lo que vamos a proceder a hacer, cómo identificar cuando ya
porque en un momento de pandemia, todo lo que sea síntoma respiratorio, usted siempre tiene que sospechar que es la pandemia. Siempre tiene que sospecharla, porque lo más seguro es que una persona de esas, si accedió al virus de la gripa, la influenza, accedió también al otro que también anda por ahí volteando, que es el que está masivamente. Entonces, en ese sentido, lo que hay que explicarle a la gente, porque se van a rebosar ahora los hospitales aún más, es, bueno, señores, si usted tiene dificultad respiratoria, fiebre, o sea, cuando usted ya tiene el síntoma cardinal, que ya le dice a usted, a mí me tocó correr, fue para el hospital, es la dificultad respiratoria. Que usted ya sienta que no pueda respirar bien. Ahí es cuando usted tiene que ya decir, esto ya se pasó, porque yo puedo entrar aquí, ahí puede eso agravarse. Usted puede que no pueda respirar bien y quede un ratico ahí sin respirar bien, o puede terminar en una falla respiratoria, y intubado, no unidad de cuidado intensivo. Ese, digamos, es como el síntoma cardinal que nos va a permitir a nosotros saber entonces cuándo consultamos, porque se va a aumentar los síntomas respiratorios por el pico y por tanto la concurrencia a los hospitales. Y a todos esos se les va a tener que hacer prueba. Si se le hacía prueba, yo les explicaba a ustedes la vez pasada que si alguien tiene un accidente de tránsito y se le sospecha COVID, claro que hay que sospechar COVID, porque si usted tuvo un accidente de tránsito y duró tendido en la calle, y pasaron por ahí un montón de personas, el camillero lo recogieron, usted no tenía defensa porque usted estaba inconsciente, lo más seguro es que haya adquirido el virus y eso es lo primero que tiene que descartar un médico, porque hay una pandemia del virus, ¿cierto? Entonces, en el pico respiratorio, con más razón, todo aquel va a ser sospechoso siempre del virus. Entonces, esa es la realidad a la que nos vamos a ver abocados porque vamos a enfrentar dos patologías. Me hace acordar usted que el secretario de Salud hace 4 meses en un debate en el Consejo decía, estamos felices porque disminuyeron las consultas por enfermedades respiratorias en niños y niñas. No, pues claro que disminuyeron, pues porque los niños están encerrados. Pues eso está como cuando el ministro de Salud de la época que cerraron el Seguro Social, estamos felices porque la mortalidad del Seguro Social se redujo a 0. Pues claro que redujo porque el Seguro Social está cerrado. Entonces nadie murió allá. Entonces, obviamente, si los niños empiezan a salir y la gente va a salir, pues se va a disparar el pico respiratorio. Es obvio y es evidente. Ahí todo el mundo entra a ser sospechoso de COVID y lo que hay que explicar a la gente es cuál es el signo de alarma para que no se vaya usted con una gripa a consultar a irse a contagiar allá. Porque no falta la persona que en medio de su susto, entonces me dio una moqueadera y ya me fui por urgencia, entonces eso se congestiona y se puede complicar mucho la atención de los pacientes. Ese es el tema. Bueno, ya si no hay más preguntas, entonces le agradecemos mucho a la doctora Carolina que nos haya acompañado en el día de hoy. Le agradecemos mucho a todos los compañeros y compañeras que hoy llegaron a esta reunión. Yo veo, repasando la lista, veo mucha gente nueva y nos alegra mucho que hayan aceptado la invitación que les hacemos desde la Unión Nacional de Trabajadores y Empleados de la DIAN Ultradian. Para nosotros es un gusto tenerlos a ustedes, compañeros y compañeras. Y les queremos decir que el miércoles sindical seguirá la próxima semana. El próximo miércoles tendremos la invitación de los compañeros del movimiento sindical de la CGT, de la CUDI, de la CTC, que presentaron el informe sobre las violaciones a los derechos humanos al movimiento sindical. El próximo 9 de septiembre es el Día Nacional de los Derechos Humanos. Para el 16 de septiembre tendremos la presencia del doctor Jorge Iván González, profesor de la Universidad Nacional, quien nos va a hablar sobre los temas tributarios, aduaneros y cambiarios, sobre, digamos, los impactos de la situación actual. Y para el próximo 23, nuevamente invitaremos a la doctora Carolina para que nos haga una evaluación ya el 23 de septiembre de cómo va la situación de la pandemia y nosotros pues seguir atentos aquí a hacerle este seguimiento a este proceso. También les informamos que el viernes tenemos un viernes cultural para las personas que quieran asistir. Este viernes cultural hablaremos sobre cine. Entonces, tenemos un grupo de cineclubistas que nos están acompañando. Ustedes saben que nosotros tenemos ya 22 años de cineclubismo aquí en la DIAN
Y como tal, entonces estamos haciendo los viernes culturales, ya que pues también se necesita pues algo de esparcimiento. El próximo viernes a las 3 de la tarde estaremos en el Viernes Cultural y se enviará esta invitación o las personas que se quieran asistir, favores, es de otra forma, sino, eso es lo que quería informarles. Les agradecemos mucho, compañeras y compañeros, su presencia, y le agradecemos especialmente a la doctora Carolina Corcho por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias, Tulio, y un saludo y muchas gracias por esta rica conversación que tuve con todos ustedes. Un abrazo y a la orden en lo que se requiera siempre para el sindicato por parte de nosotros. Que estén muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora, que esté Feliz muy bien. tarde. Hasta mañana. Gracias, muy amables.